Vamos a la primer ministro de gobierno. Gira tu palabra, presidente, por favor, hacer una ligera prueba de audio. Hola, para mi prueba de audio voy a decir que no voy a prender cámara porque siempre que prendo cámara pierdo. Entonces ya me traumé con la cámara. ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. A tu misma palabra. Listo. Entonces, pues por el chat voy a tener el chat abierto. Juan, te amo porque armamos el caso en 5 minutos porque no estábamos todos pensantes, pero ya. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, vamos a establecer varias cosas desde este discurso para poder entender bien cómo se va a llevar este debate. En primer lugar, panel, vamos a entender más o menos a qué nos invita a debatir la moción. Creo que la comparativa clara dentro de este debate es que es de gobierno. Vamos a defender de que las personas se les obligue a tomar esta pastilla, la cual genera que los efectos de la violencia y de la impulsividad se reduzcan de manera significativa. Del lado de la casa de oposición se va a defender prácticamente el status quo, no obligo a nadie y nadie consume nada. Finalmente todo queda igual. Panel, vamos a explicar dos cosas desde el lado de la alta de gobierno. Primero, vamos a explicar de por qué esta medida es completamente necesaria y por qué nos vale madres la libertad de las personas siempre y cuando exista un mayor beneficio de por medio, y cómo es que justamente reducimos los índices de violencia de manera significativa. En un segundo punto, cómo es que las personas a partir de esto empiezan a ser mucho más racionales y hay una mejor resolución actualmente en el status quo, las cuales afectan de manera significativa dentro de este estatus. Antes, panel, vamos a establecer los sectores y miramos panel, que desde el lado de gobierno, lo que pasa es de que las personas las cuales van a ser más afectadas son esas personas las cuales, como son personas que tienden a llevarse, tienden a tender, irse como a la violencia o son bastante impulsivas con sus emociones. Consideramos que esas personas las cuales son como ya pacíficas de per se, desde antes, creo que van a ser como no tan afectadas por este tipo de pastillas, entendiendo que son personas las cuales ya cumplen con este tipo de cosas como el pacifismo, lo cual te explica el InfoState. Entonces, panel, vamos a explicar varias cosas de este discurso. Primer punto, panel, porque es supremamente necesario obligar justamente a estas personas al consumo de la pastilla, independientemente de que las personas tengan un principio de libertad y autonomía. Panel, consideramos que hay un encuadre súper importante que hacer, que es que justamente en el status quo actualmente vemos cómo es que hay un montón de conflictos en su mayoría y estos como radican específicamente la violencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo es que el colectivo social de Black Lives Matter versus la policía de Estados Unidos radica a partir de que la policía de Estados Unidos pues empieza a ser violenta con estos grupos o con las personas afroamericanas. Vemos cómo es de que el Estado, cuando no escucha, por ejemplo, las quejas del movimiento feminista, y es donde se radica la violencia y finalmente cómo se llevan a los actos que se les consideran como actos violentos. Creo que justamente entendemos, panel, cómo es que estos conflictos radican específicamente en la violencia y justamente cuál es el problema con esta violencia y por qué es supremamente mala para este tipo de conflictos. Es que finalmente la violencia lleva más violencia y no hay una resolución de los mismos. Consideramos que, por ejemplo, los movimientos sociales, porque es que han estado fallando constantemente en los últimos años, porque finalmente hay violencia, sin embargo no hay consenso de qué es lo que se le quiere llegar, porque finalmente ambas partes no se ponen a conciliar sus diferencias. Creo que justamente este es un problema con la violencia, el cual necesariamente tenemos que erradicar desde el lado de gobierno y también se debería erradicar desde el lado de oposición, entendiendo que eso trae afectaciones no solo para los mismos grupos los cuales están involucrados, ya sea a un nivel macro-micro, sino también a las personas colaterales, las cuales no tienen nada que ver con esa violencia, pero también son involucrados en la misma o en generalidades también involucrándolos en la misma. Consideramos entonces, panel, cuando nosotros tenemos este tipo de pastillas, las cuales nos generan de que las personas sean menos impulsivas y tengan menos índices de violencia, lo que generamos es que justamente, pues, las personas tienen menos índices de violencia a la hora de tener estos conflictos. Consideramos que los conflictos van a seguir existiendo, no es que nuestro lado de la casa de la violencia se va a eliminar completamente, significativa, estos actos violentos o lo que se le considera la violencia va a estar de una manera muchísimo menor, hablando en temas de impacto significativo. Consideramos entonces de que en el lado de oposición, cuando nosotros simplemente no obligamos a las personas a que tomen esa pastilla, el status quo sigue igual, nadie toma la pastilla y la gente sigue actuando con violencia. Consideramos que eso es supremamente malo porque al final seguimos en lo mismo, seguimos en un bucle en el cual nunca se llega a nada. Consideramos entonces que nosotros en nuestro lado de la casa, así sigue existiendo violencia en el peor de nuestros casos, la violencia se reduce de manera significativa y por tanto ya vamos ganando en ese impacto dentro del debate. Segundo punto, panel, vayamos al tema de la racionalidad y cómo es que tenemos una mejor reducción de violencia o por lo menos mitigamos muchas cosas las cuales se producen actualmente. Panel, creo que justamente un problema con esta impulsividad de la cual te habla el InfoSlide es que justamente las personas cuando empiezan a, esta impulsividad nace a partir de que las personas tienen emociones fuertes, especialmente emociones como violencia, como molestia, emociones como cólera, emociones como rabia hacia una persona o hacia un ser en específico, un grupo en específico. Consideramos que
este tipo de emociones, cuando empiezan a ser muy fuertes dentro de una persona, ahí es donde viene la violencia, ¿no? Ahí es donde vienen como las personas que empiezan a actuar de manera impulsiva. ¿Y por qué esas acciones son malas? Porque finalmente tienen como impactos significativos, no solo en ellos mismos y en la persona o el grupo involucrado, sino también en colaterales, los cuales también se ven supremamente afectados a pesar de que no tengan nada que ver con los mismos. Consideramos entonces, panel, como es de que no solo de la casa, cuando nosotros traemos esta pastilla y todos se la toman, esto se empieza a reducir significativamente y las personas actúan con más racionalidad. Ya no actúo a partir de que tengo una emoción fuerte la cual está apoderando mi mente, sino que ahora actúo en base a pensar las cosas dos veces antes de actuar. Consideramos, panel, entonces que esto trae dos impactos supremamente positivos. Primero, panel, creo que finalmente tenemos una mejor resolución de las disputas. Creo que sí, ya te expliqué cómo es que hay un problema en el cual las disputas entre colectivos, entre personas mismas o entre países radican a partir de la violencia. Cuando reducimos esta violencia y entre la racionalidad, porque la racionalidad entre a partir de que tenemos el pacifismo te hace ser empático y te hace ser racional, ahí donde nosotros tenemos una mejor resolución de las disputas, ¿no? Porque están más aptas y más abiertas a poder entrar y poder decirte, ya, tenemos un problema, tenemos diferencias entre nosotros, sin embargo, podemos solucionar la comunicación más que a partir de tirarnos bombas o empezar a tirarnos como cosas lacrimógenas, ¿no? Creo que justamente mira de la casa, las personas están más abiertas a esto, de por sí esto es un cambio significativo, porque actualmente no lo vemos en status quo, no están dispuestos a hablar, consideramos que no solo de la casa, esto cambia de manera significativa. Segundo punto, panel, como es que al final también la violencia no es solo un tema de pegarse y tirarse bombas, ¿no? También existe la violencia a partir de la violencia verbal. Consideramos que existen narrativas las cuales, uno, legitiman acciones las cuales son negativas para muchas personas y repercuten en ellas. Segundo, generan discursos de odio, los cuales violentan a ciertas personas de manera indirecta, si bien no les pegan, sí les afectan en su integridad física, en su integridad moral y en su integridad en cuanto a su identidad. Consideramos que en nuestro lado de la casa las personas, al ser más empáticas, más pacifistas y al pensar las cosas de manera clara antes de actuar, consideramos que es muchísimo más probable que estos discursos de odio se reduzcan, si bien van a seguir habiendo disputas entre ambos lados, porque consideramos de que las disputas nunca van a acabar porque nadie está de acuerdo con el otro, pero consideramos que la manera de resolverlas, o por lo menos la manera de actuar en estas disputas, es una manera más empática, una manera más racional y una manera la cual no tiene tantas afectaciones colaterales. Consideramos, panel, que entonces hay varios criterios para entender por qué de solo de la casa vamos ganando. Primero, porque de manera cuantitativa abarcamos una mayor cantidad de personas porque te demostramos cómo es que la violencia se reduce en varios escenarios. Segundo, panel, te explicamos cómo es que en criterios de reversibilidad, pues finalmente, no solo de la casa lo que genera es de que las personas, pues cuando empiezan a tener ese tipo de afectaciones, daños colaterales, porque los daños colaterales finalmente son irreversibles, no solo de la casa los evitamos ese tipo de cosas sucedan. Ya acabé mi discurso, orgullosos de proponer, y Juan va a extender. Agradecemos a Ale, primer ministro de Gobierno, presentando su discurso, y para continuar el debate y abrir el debate en su bancada, llamamos a el líder de la oposición. Gira, tu una palabra, pero si antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. Sí, ¿me oyen bien? Sí, te escucho perfecto. A tu una palabra. Ya. Entonces, voy a comenzar a dos, tres. Ok, primero que nada tenemos que entender que no era contraria, y es que nos dice que literalmente vamos a matar las emociones de las personas, y matar por lo general eran emociones fuertes que causaban falta de racionalidad en ellas. Yo voy a hacer que la racionalidad se aumente y así pueda empatizar más con las demás personas. Pero ok, ¿qué va a pasar verdaderamente? Cuando yo verdaderamente empatice con las personas, ¿qué le voy a decir? Yo le voy a decir, oye, te entiendo lo que me dices, entonces, oye, como yo empatizo contigo, también puedo luchar por tu causa. Pero ¿qué va a pasar? Que ambos lados tenían un fin, ambos lados querían buscar algo, ambos lados tenían un móvil. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con este móvil? Este móvil simplemente lo van a dejar de lado o simplemente van a reducirlo y no van a seguir buscando este móvil. ¿Por qué? Porque empiezo a buscar el móvil del otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un lado que quería buscar algo, un lado que tenía una razón de buscar algo, un lado que quería llegar a un beneficio para sí mismo, va a dejar de buscarlo. Y justamente esto es lo que se busca en la mayoría de los conflictos que se dan, que es el beneficio de un lado. Un beneficio que no tiene por qué estar mal, un beneficio que no tiene por qué ser errado, pero dentro del statu quo que nos quiere traer la Cámara Contraria, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que vamos a buscar un mundo en el que no existen conflictos, en el que nadie va a luchar por algo que quiere, nadie va a luchar por algo en lo que le parece correcto y nadie va a luchar por nada, simplemente el statu quo va a permanecer como está y simplemente van a vivir todos pacíficamente, todos muy felices, pero nunca, en ningún momento el statu quo va a cambiar, todos van a permanecer tranquilos y nadie va a decir, oye, yo hoy necesito esto, necesito aquello, necesito luchar por mis derechos, necesito luchar por aquello que quiero,
en ningún momento nadie va a decir ello porque todos van a ser pacíficos, se van a reducir los impulsos, se van a reducir las emociones fuertes, que es muy necesaria dentro del estatuto humano y es muy necesaria para que ellos actúen y se den cuenta de qué es lo que necesiten y no solamente se den cuenta de qué es lo que necesiten, sino que actúen de acuerdo con ello y luchen por aquello que necesitan, ¿ok? Entonces, ahora voy a pasar con mi caso. Y tenemos que entender algo, que esta pastilla, ¿qué vamos a hacer con la pastilla? La pastilla se la vamos a obligar, o quiere el gobierno, que se la obliguemos a tomar a todas las personas. Esta pastilla la va a volver menos violentos, menos impulsivos, la va a volver más pacíficos y los va a, de cierta manera, dopar. ¿En qué sentido? En que ellos van a perder las emociones que tenían o van a reducir las emociones que tenían, van a reducir los impulsos que tenían en uso constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque en alto, la dosis que hayan tomado, la dosis que hayan tenido, van a perderla. ¿Y qué va a pasar? Que van a tener que tomar otra dosis, van a tener que tomar otra pastilla, van a tener que seguir tomándola recurrentemente y van a seguir teniendo que tomarla constantemente. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que no hay pastilla, no hay químico, no hay un jabón, no hay un champú, no hay un antialérgico que cause un efecto negativo, un efecto secundario, un efecto adverso dentro de las personas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta pastilla no va a ser la panacea, esta pastilla no va a ser lo mejor del mundo, no va a ser la primera pastilla en el mundo que va a causar simplemente efectos beneficioso para las personas, sino que ¿qué va a pasar? Que estas pastillas van a causar efectos negativos dentro de algunas personas. Y este grupo justamente va a ser el más afectado. ¿Por qué? Porque este grupo no va a poder decir, oye, yo no quiero tomar la pastilla, oye, yo necesito dejar de tomar la pastilla porque me causa daño, no, sino que le va a tener seguir tener que obligándolo y voy a hacer que la tome varias veces y al tener que tomarla varias veces este efecto se va a perpetuar. Pero antes voy a la baja. Sí, hola, apégate por favor al InfoSlide, por favor, es que si me das a sacar que la pastilla trae daños colaterales, entonces ¿qué defendemos nosotros? Debate lo que se está evidenciando en el InfoSlide, gracias. Claro, pero ¿qué me trae la pastilla? La pastilla lo que me está trayendo es un efecto beneficioso en lo que me trae de que vuelve a las personas más pacíficas, la vuelve menos violentas, la vuelve menos impulsivas. Pero aún así, no existe la pastilla que simplemente me va a tomar como que no hay efectos negativos. Pero ok, tomemos el caso en el que sí la pastilla es lo mejor del mundo, la pastilla es la primera pastilla que simplemente me causa beneficio y no me causa ningún perjuicio. ¿Qué va a pasar? Que la persona, panel, la persona como ser humano, ¿qué tiene? La persona tiene una personalidad, tiene una libertad, tiene algo que es básico dentro del ser humano, tiene algo que está engranado dentro de todos, que es una libertad, es una inteligencia, es esta voluntad que me define, es este carácter que tengo yo que me define y que dice, oye, yo soy así, yo soy de esta manera, y no simplemente son como que personas violentas y personas pacíficas, no, no hay dos tipos de personas, y cada persona es distinta, ¿ok? Cada persona tiene una personalidad y es esto lo que lo define, porque esta es su identidad y esto es quién es. ¿Qué va a pasar con la pastilla? Que cuando yo lea la pastilla, esta personalidad, esta libertad se va a ver afectada. ¿En qué sentido? En que la persona va a dejar de tomar sus emociones en cuenta, va a dejar de decir, oye, yo necesito esto, oye, yo soy de esta manera y esto que en un primer momento se iba a dar, o estas emociones que en un primer momento iba a tener y que le iban a definir y que le van a identificar como persona, no se va a dar. Tenemos el caso, por ejemplo, de, supongamos que hay personas que viven o les da felicidad tomar riesgos en el sentido de que hacen deportes y en el momento en el que la adrenalina se aumenta en su cuerpo, ellos disfrutan este momento. Esto les trae una felicidad y esto les trae su realización, por así decirlo, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con estas personas? Que dejen de ser tan impulsivos, dejen de tomar estos riesgos, dejen de hacer a lo que antes se dedicaban y simplemente lo dejen de lado. ¿En qué sentido? En que existen deportes que se van a dejar de lado y existen deportes que en un momento eran peligrosos, en un momento tomaban un riesgo, pero que ya no se van a estar dando. ¿Qué tenemos aparte de estos deportes? Vamos a tener que las personas van a estar tomando decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque en un primer momento estas personas podían ser impulsivas, en un primer momento estas personas podían tomar riesgos, en un primer momento estas personas podían decir, oye, sí, yo me voy a tirar a esto, yo voy a saltar, voy a tirarme al agua como, voy a hacer el pato al agua. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa pequeña que quiero crecer y ¿qué voy a hacer? Yo voy a buscar arriesgarme. ¿Y qué voy a buscar arriesgarme? Tomar este riesgo. ¿Para qué? Para crecer. Y para crecer porque necesito más trabajo, porque necesito más dinero, porque quiero crecer, porque quiero desarrollarme. ¿Ok? Pero estas personas van a volverse más reservadas, van a volverse menos arriesgadas. ¿Y qué van a hacer? Van a decir, oye, mejor no me arriesgo, oye, mejor me quedo donde estoy, oye, mejor no sigo creciendo porque no voy a tomar este riesgo,
Y las personas, ¿qué van a hacer? Van a decir, oye, me quedo aquí donde estoy, no voy a buscar ese progreso, no voy a buscar ese riesgo, que en un primer momento me iba a ayudar a desarrollarme, me iba a ayudar a tener mejor economía, me iba a ayudar a mejorar mi empresa, me iba a ayudar a mejorar. De alguna manera voy a tomar los riesgos que iba a tomar, porque no tengo el deseo de impulsar a tomar estos riesgos, ¿ok? Y por otro lado que tenemos, vamos a tener el hecho de que estos riesgos, incluso aún así fallasen, iban a ser errores. Muchas veces se me acabó el tiempo. Ok, muchas gracias. Hola, no, o sea, se trabó el tiempo. Igual puse el minuto 7, quedaban 15 segundos. Pero bueno, agradecemos a el líder de la oposición por ese grandioso discurso. Sí, excelente, por favor. Ahí le avisan a Vale, si, como quieren el cronómetro. Eh, pero igual, si se vuelve a trabar, como yo voy a poner, no sé, minuto 6, minuto 7, y ya cuando sea 7:15, tiempo, ¿no? Como para que quede claro. Igual, agradecemos al líder de la oposición por ese grandioso discurso, y para continuar el debate, llamamos a la viceprimer ministra de Gobierno. Girgira, tu primera palabra, pero antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. Va, porfa, denme 2 segundos. Ya, voy a prender mi cámara. Déjenme ver en dónde lo apoyo porque estoy con el teléfono. Ahí me ven bien, ¿cierto? Faltamos mucho. ¿Sí me ven? Va, Sí, te ves denme un perfecto. segundo. Entonces, voy a anotar algo. Bueno, se escucha y se ve perfecto. Tu primera palabra cuando quieras empezar. Va. Nada, decir que este discurso va dedicado para personas especiales, mucho durante el torneo, durante el que lo conozco, a Viviana, Ángela, Santi y cualquier persona, literalmente mucho. Y eso. Y ahora sabes que hace mucho no hablo con ellos, pero siempre lo llevo en mi corazón. Ok, ok. Dios, está haciendo mucho calor y esto fue lo primero que encontré. Dios mío, qué oso. Ya, comienzo entonces en... Esperen, ¿vale? Si puedes poner como el tiempo de, o sea, como 7 para abajo, tipo... Ya, así. Igual lo voy a llevar por si acaso, porque la vez pasada se me acabó y dije, Dios mío, ya. Comienzo entonces en 3, 2, 1. Panel, vamos a hacer 3 cosas en este discurso. 1, vamos a reconstruir el caso de refutaciones totalmente desencuadradas de alta de oposición. 2, vamos a explicar por qué el caso de oposición no entra dentro del debate. Y 3, vamos a extender el caso de que les traiga Yasmín y vamos a explicar por qué es lo más importante y mi baja no me puede ganar. 1, vamos a reconstruir. Miren, alta de oposición abre su discurso diciendo, miren, vamos a matar emociones. Yo no entiendo por qué yo voy ahora a ayudar, simplemente porque empatizo. Ojo con esto, no vamos a matar emociones. Simplemente lo que estamos haciendo es reducir la radicalización de estas emociones. Ahora, yo no digo, hey, estoy súper enojado y voy a pegarle a alguien. Yo digo, hey, estoy enojado y yo pienso las cosas antes de hacerlas porque yo entiendo que tienen consecuencias. Ojo, porque en ningún momento estamos legitimando simplemente que ahora vamos a ser robots sin emociones, ahora ya no simplemente vamos a ser gente que no piensa y ya, al contrario, vamos a ser gente que entiende cómo sus emociones funcionan, pero 2, gente pensante que entiende que todos sus datos tienen una consecuencia. Ojo con esto porque esto no está dentro del debate, pero es que incluso si no, vamos a explicar cómo es que funciona la empatía dentro de nuestro mundo. La empatía es lo siguiente, yo tengo la capacidad de entender al otro incluso cuando no estoy viviendo lo mismo. Ojo con esto, pero porque esto es importante, porque yo entiendo cómo es que el hecho de que yo entiendo que no es igual a mí, yo entiendo que no está mal. ¿En qué sentido? En que yo entiendo cómo es que entonces a mí que no piensa igual que yo, pero yo entiendo que no está mal, porque eso es importante, porque ojo como
Uno, los discursos de odio y cómo los mitigamos desde el lado de alta de gobierno, cuando Yasmín les prueba cómo es que yo soy más empático a la hora de entender a los demás, porque yo entiendo cómo ya no soy impulsivo y ya no tengo narrativas que van a legitimar como todos estos discursos de violencia. Pero dos, creo que entendamos cómo entonces cuando la empatía funciona así, entendamos cómo es que yo no necesito materializar la empatía para ser empático. ¿Qué quiero decir? Que no necesito ir a luchar con la comunidad LGBTIQ+, para entender que yo soy empático con la comunidad. Creo que eso es falso. Por lo tanto, la única refutación que nos hace alta de oposición está fuera del debate. Por favor, no tergiversen nuestro caso. ¿Cuál es el caso de alta oposición? El primer punto y el más importante es que nos hablan sobre la emocionalidad y todo lo demás, pero ojo aquí, en nuestro mundo también existen emociones. En nuestro mundo yo también tengo la capacidad de sentir emociones. ¿Cuál es la diferencia sustancial entonces? Ojo aquí, creo que en mi mundo la gente también tiene emociones fuertes. La diferencia notoria es que no son emociones que radican en violencia. En mi mundo yo puedo ser feliz, pero la felicidad no me lleva a ser violento. En mi mundo yo puedo sentir satisfacción, pero la satisfacción no me lleva a ser violente y todo lo demás. Ojo, porque entonces en el mundo de oposición, cuando yo sigo teniendo emociones fuertes, pero no tengo algo que no, como que me dé un tope para radicalizarme, entendamos cómo es que entonces es cuando sea todo esto que les explicaba Yasmín con las emociones que sí terminan en violencia, como el odio, como la cólera y todo lo demás. Ojo, porque entonces cuando en alta oposición no hay ni un mecanismo para entender cómo es que mitigamos la violencia, creo que entonces en la comparativa ya estamos mucho mejor respecto a uno, el status quo y cómo lo mejoramos, pero respecto a dos, y mucho más importante, cómo afectamos a las personas dentro de la sociedad y dentro del mundo en el que vivimos y su entorno. Ojo, como entonces el único punto de emocionalidad de alta de oposición no es exclusivo, porque uno, en mi mundo también tengo emociones, pero dos, entendamos cómo estas emociones no van a radicar en violencia, por lo tanto es menos posible que en mi mundo exista esta violencia, y por lo tanto creo que en la comparativa mi mundo es mucho mejor en el clash de en qué mundo tengo violencia. Pero el segundo punto y el menos comparativo y estar pastillas constantemente iban a... Uno, creo que el fiel de la emoción nos permite entender cómo es que no tengo esa pastilla, sino creo que con una única creo que es suficiente para entender los beneficios, porque creo que entonces no habría gobierno, porque creo que es una carga, perdón, como una capacidad de acción muy grande que no creo que se pueda como subsanar en ningún mundo. Ojo con eso, pero dos, y punto importante que sí entra dentro del debate, eso sobre los daños colaterales. Tres respuestas aquí. Uno, creo que es el peor mundo. Es literalmente un mundo en el que la pastilla es súper mala y genera muchos prejuicios. Ojo con esto, porque creo que incluso en ese mundo seguimos ganando. ¿Por qué? Porque creo que estos prejuicios no son tan grandes respecto a nuestros beneficios. ¿Por qué? Uno, impactos cuantitativos. Creo que cuando las pastillas salen mal, no salen mal en toda la generalidad de los casos, sino en unos pocos. Noten cómo entonces cuando es más posible que la pastilla salga bien, entendemos cómo es que en nuestro mundo entonces es más posible que sigan habiendo todos estos beneficios de forma mayor que los prejuicios que nos presenta alta de oposición. En impactos cuantitativos estamos mucho mejor, pero dos, en plausibilidad. Creo que es poco plausible que esto simplemente salga mal, porque sí, ojo, creo que uno, no hay mecanismos de plausibilidad por parte de alta de oposición, pero dos, creo que sí contamos con esa tecnología. Creo que entendemos cómo es poco plausible que esto pase, pero entendemos cómo es que si pasa, yo tengo la capacidad como para subsanar todo esto, o para al menos entender cómo es que yo lo puedo como solucionar, pero tres, creo que está totalmente fuera del debate. ¿Por qué? Porque el debate no es si la pastilla está bien o no, sino si debemos obligar a tomarla o no. Antes de seguir, quisiera preguntar si la baja tiene un punto para hacer engage. 1, 2, 3, no quisieron hacer engage, lo siento. ¿Por qué entonces todas mis refutaciones son importantes y ya ganamos la comparativa con mi cámara alta? Uno, la refutación que nos hace sobre vamos a matar emociones, les expliqué por qué es falsa. En mi mundo también tengo emociones. Dos, entendemos como el punto de la emocionalidad no es exclusivo, sino que ya les expliqué por qué en mi mundo es mucho mejor, en la medida en que yo puedo sentir emociones fuertes, pero son emociones que radican en violencia, e incluso en nuestro mejor mundo, en la que los hacen, creo que no las radicalizo, pero creo que también soy una persona más pensante para entender qué hacer y cómo hacerlo dentro del status quo para que no afecte de forma negativa. Respecto al punto sobre los daños colaterales, que uno es poco plausible, dos es el peor mundo, tres está totalmente fuera del debate. ¿Qué les explica Yasmín y por qué es que ganamos este debate? Uno, les explica sobre, perdón, no, les explica sobre la necesariedad. Ojo con esto, porque creo que la necesariedad literalmente rompe cualquier principio que me intente traer bajo de oposición. ¿Por qué? Porque entendemos cómo es que no me importa un principio de libertad o cualquier principio cuando entendemos cómo es que es necesario, justamente porque
los conflictos inician desde la violencia, creo que cuando inician desde la violencia y yo mitigo entonces este inicio, creo que es menos plausible que existan como conflictos en el largo plazo, o por lo menos no que existan tantos. Ojo, como entonces este punto es súper importante en la comparativa de gobiernos, porque creo que entra directamente a hacer engage con oposiciones, pero dos, creo que explicamos cómo es que es lo más importante, porque creo que si no es necesario, no hay punto para baja de gobierno. Dos, sobre la racionalidad, y les explico cómo es que la impulsividad me genera como por emociones. Creo que en nuestro mundo, cuando yo no las radicalizo, es menos posible que yo sea menos racional. Y tres, me quedan 15 segundos, les explicamos cómo es que los discursos de odio se ven mitigados, porque ahora yo pienso y tengo en cuenta muchos otros factores. Creo que esto es importante. Por uno, impactos cuantitativos y cualitativos. Dos, la reversibilidad, pero tres, la exclusividad. Estoy muy orgulloso de debatir con Yasmín. Val, te amo con mi alma. Yasmín también, muchísimas gracias. Agradecemos al viceprimer ministro de Gobierno por ese grandioso discurso, y para cerrar el debate en cámaras altas llamamos a el vicelíder de la oposición. Gira tu primera palabra, pero sin antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. Sí, antes de comenzar, ¿se me escucha bien? ¿No se me escucha entrecortado? No, te escucho perfecto y te ves perfecto, así que cuando quieras. A ver, déjame un momento que pongo mi cronómetro, más que todo, para poder verlo si es que hay algún problema cuando se comparta la pantalla. Ok. Panel, tenemos que entender primero lo que está sucediendo dentro de este debate y que prácticamente el gobierno no ha entendido lo que está sucediendo. La moción nos dice que va a existir la suficiente tecnología como para que exista una pastilla para que traiga los diferentes efectos que nos pone el InfoSlide. Pero tenemos que tomar en cuenta que aún así tiene que significar de que por temas ya prácticamente dentro de nuestra, es como si yo tomo una pastilla cada ciertas horas tengo que tomarla porque existe una difusión, pero asumiendo aún así que no exista todo esto y los perjuicios que ya nos traía Juan Diego sobre que pueden existir efectos adversos de la pastilla, que es prácticamente todo lo que sucede, y asumiendo que esta tecnología es como la super tecnología, es la pastilla de lo mejor que existe, trayendo de los diferentes perjuicios que puede traer, y es por eso una de las razones que no se debería tomar, pero sacando todo esto en cuenta, primero que también tenemos que tomar un punto muy importante que nos trae la Cámara Alta de Gobierno. La Cámara Alta de Gobierno nos dice que al tomar la pastilla, lo que va a generar en las personas es como una empatía, porque ya no van a ser violentas ni impulsivas. Panel, tenemos que tomar muy en cuenta este punto, porque no implica tomar una pastilla y ser menos violento a volverte empático y empezar a ayudar a las personas o apoyar diferentes causas que pueden existir. No ser violento no implica ser completamente racional y ahora entender las consecuencias de absolutamente todos mis actos, y yo no voy a cometer como muchos errores, sino que hay que entender que las personas van a seguir creyendo sus puntos de vista, y no por tomar una sola pastilla lo que creían va a cambiar absolutamente, no porque yo creía que una idea funcionaba antes o porque yo no apoyaba un movimiento que estaba desplazado dentro de mi sociedad. Al tomar la pastilla automáticamente yo voy a decir, oye, es verdad, yo me confundí, pues ahora yo creo que este movimiento debería sí ser apoyado. Creo que nunca nos explican esa conexión lógica entre tomar una pastilla y absolutamente poder empezar a apoyar a todos los grupos desplazados dentro de nuestra sociedad, o al menos tratar de empatizar con los demás. Simplemente no vas a ser violento, no implica ser completamente racional, y ahora voy a intentar las consecuencias de todos los actos y todo lo malo que va a estar sucediendo dentro de mi sociedad. Otro punto, tenemos que tomar en cuenta que todos estos movimientos desplazados, lamentablemente, la única manera de que se han visto visibilizados han sido a través de los actos violentos. ¿Esto qué implica? Muchos movimientos muchos movimientos desplazados, por ejemplo, como Black Lives Matter, se vieron como completamente, o empezaron a salir como muchas noticias por el hecho de que una persona murió o porque se vieron muchos abusos dentro de la misma, y es como lamentablemente el único medio como para poder informar sobre esto, para que se exprese la mejor visibilización sobre el hecho que sí, es completamente lamentable y la violencia está dentro de nuestro sistema, pero la única manera de que esto se vea visibilizado dentro de nuestra sociedad, lamentablemente, pero la única manera de que las personas puedan esto. ¿Por qué? ¿Qué implica que existan hasta los diferentes medios de comunicación completamente racionales y con no emociones fuertes? Creo que hasta si ya vas a dejar de ser violento, ya no va a existir como esta emoción de rabia completa hacia las personas que generan diferentes abusos, ya no va a existir esa emocionalidad. Creo que si ya no va a existir estos diferentes grupos en los cuales se van a mover para evitar diferentes puntos que van a existir después de haber consumido estas pastillas. Es como ya no va a existir eso, yo no voy a generar como esa empatía con todos, porque nunca nos explican por qué debería tomar una pastilla implica ser completamente racional y voy a tener conocimiento de absolutamente todas las consecuencias. No significa que esa pastilla me vaya a traer conocimientos que yo nunca he tenido dentro de mi formación o que me hayan explicado previamente, sino que simplemente va a reducir niveles de impulsibilidad y de violencia. Luego,
tenemos que hablar sobre un punto muy importante que nos trae Juan Diego, sobre qué es la personalidad y cómo es la importancia de la misma dentro de nuestra sociedad. Creo que tenemos que tomar en cuenta que esta pastilla va a afectar directamente a la misma. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta que al reducir los niveles de violencia y la impulsibilidad, es como estas personas ya no pueden como desarrollarse como lo tenían previamente, ya no pueden generar las diferentes acciones, o al menos en menor medida, que si bien tomamos en cuenta de que los sentimientos no van a ser completamente radicalizados, tenemos que tomar en cuenta que los extremos ya no van a estar. No puedo ser como extremadamente feliz porque la impulsibilidad que puede generar esta es como que está mucho menos reducida, o como es que la impulsibilidad de poder estar completamente molesto o rabia por diferentes eventos es como ya no va a existir. Entonces creo que te entra un factor muy importante, y es como las personas se sienten vivas dentro de nuestra sociedad. Creo que existe un factor, y es prácticamente biológico, sobre el tema de la adrenalina. Hay muchas personas que dentro de la misma adrenalina hacen como que se sientan o tienen la sensación de sentirse vivos, y como ya existe dentro de nuestro status quo diferentes personas que pueden estar como depresivas o con diferentes estrés, es como prácticamente el mismo efecto, o un efecto muy parecido que va a tener esta pastilla. Pero antes, Jazz. Tú lo de la casa de los movimientos sociales tienen derechos. Creo que tenemos que tomar en cuenta, y creo que ya te voy diciendo durante todo mi una pastilla vaya a cambiar mi opinión sobre qué yo tengo sobre un movimiento. Creo que si yo tomo esta pastilla simplemente ya no lo voy a expresar. Entonces yo creo que o ya no voy a estar como dentro de ese movimiento, como simplemente ya soy, ya no expreso como esa impulsividad, pero no implica tomar una pastilla. O bueno, ahora como yo tomo la pastilla, simpatizo con todas las personas porque creo que son completamente iguales a mí. Creo que eso nunca nos lo he explicado, y creo que así no funciona dentro de una mente humana. Creo que tenemos que tomar en cuenta ese punto de cómo, oye, tomar una pastilla no implica, podemos simpatizar con este grupo, porque la verdad es que antes yo no simpatizaba con la idea o con los argumentos que me traían, pero ahora una vez que yo tomo esto, pues creo que ahora sí lo que me traen tiene razón. Eso no funciona así, la pastilla no cambia los puntos de vista que puede tener una persona. Entonces, creo que también existe otro punto de el hecho de estamos obligando absolutamente a toda la sociedad a que tomen esta pastilla. Creo que aquí existe un principio de libertad. ¿Y por qué el principio de libertad es importante? Ya por los diferentes puntos que hemos explicado con Juan Diego, de que existe, las personas van a estar como letargadas, se va a oprimir un punto de personalidad, y cómo esto afecta a las diferentes tomas de decisiones que pueden tomar. Creo que al tomar menos riesgos, porque tratan de ser como menos impulsivas, es lo que lleva a un punto en el cual ya no tengo como el tema de la experiencia directa, ya no voy a tener el tema de, oye, si me equivoco aprendo, porque ya no voy a tomar esos riesgos porque soy menos impulsivo. Creo que dentro de ese punto como se pierde una impulsividad en la toma de acciones y dentro de una experiencia directa, y como ya no tengo esa herramienta y no implica tomar una pastilla, adquirir conocimientos automáticos, como prácticamente los ha planteado Alta de Gobierno, lo que se basa en su caso es, tomo la pastilla y voy a empezar a simpatizar con todo el mundo. Es el punto de, como ya no existe esa experiencia directa, ya no existe un principio de libertad dentro de la misma, es como esta se ve afectada, como las personas ya no pueden desarrollarse, como es que estas personas tienen como metas a largo plazo que ya no se pueden desarrollar por diferentes temas que ahora, por temas de la pastilla, y no pueden realizarlas. Es este tema de cómo hasta el tema de la experiencia directa es como afecta directamente al desarrollo de la misma, de cómo ellas ya no pueden tener o tomar como diferentes rumos o cambios a través de aprendizajes dentro del mismo ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hasta que pueda salir. Entonces, es por eso que ganamos este debate. Gracias. Agradecemos a el vicelíder de la oposición por ese grandioso discurso, y para abrir el debate en cámaras bajas llamamos a la extensión de gobierno. Gira tu nueva palabra, pero sean por favor hacer una ligera prueba de audio. Hola, ¿se me escucha bien? ¿No era gobierno? Sí, ¿no? Sí, baja el Ajá. gobierno. Sí, sí, sí. Uf, me había asustado. Casi preparo mal el caso. Ok. Un segundo que prendo la cámara. Un segundo. Un segundito, por favor. Debo hacer algo acá en mi casa y ya vuelvo con un minuto.
Disculpa, ahora sí. No me tengo que, como está diciendo, prendo la cámara. Ok, mientras tanto, voy a hacer una par de catálogos. El mejor grupo del mundo, Felipe. Creo que somos así, somos debatientes muy buenos, ya todo es. A Maciel por ser mi dupla eterna, a Lara por putearme cada vez que hago algo mal, y a Felipe por ser el peor slash mejor capitán de todos, ¿no? Igual a Eva, al padre Jaxic, al perro de Maciel, que siempre está molestando y pateando. Em, y bueno, creo que a Víctor también, que está aquí de swing conmigo, ¿no? Entonces, dicho esto, comienzo en 3, 2, 1, tiempo. Panel. En ese curso va a ser 3 cosas principales y 3 cosas muy importantes. 1, resolver el clash de altas. 2, extensión de análisis. Y 3, un nuevo argumento. Panel, ¿qué? Vamos a avanzar de una vez que me quedo sin tiempo. ¿Cuál fue un clash de altas que ninguna cámara pudo resolver? Los movimientos sociales. Yo voy a explicar desde ahorita cómo es que la alta de gobierno le faltó mecanismo para pensar que esto como debía haber pasado. ¿Por qué? No es que vayan a simpatizar y no es que vayan ahora a ser aliados del movimiento, sino simplemente no lo van a vulnerar de forma directa. Asalto territorial de oposición que no se van a sumar a la lucha, pero al menos no lo van a atacar, no van a ser violentos, no van a ser directos, ¿no? Vemos cómo esto, comparativamente, cómo resolvemos este caso de altas, ya nos da el punto de este, porque la oposición te dice, lo que pasa es que la gente no lo va a apoyar. Ok, aceptamos el trade-off y aceptamos todas las cosas que nos puede decir, pero también entendemos que lo que va a hacer es no vulnerarlos directamente, así tapamos el sobreimpacto de alta de gobierno y razonamos el efecto de OPPO. Por eso creo que el punto se da directamente para baja de gobierno, así no los van a seguir vulnerando. Creo que comparativamente yo soy el único que se ha probado sin sobreimpactos, cómo es que de verdad funcionan las cosas con esta pastilla, porque creo que al hecho de no ser tan violento y pensar racionalmente, voy a poder entender que estos grupos sinceramente no me afectan y que estos grupos, por ejemplo, no voy a hacer estas cosas. Pero además, creo que me legitimo al grupo en el sentido que no responden con forma violenta. Creo que cuando toman esto, creo que, por ejemplo, la gente odia a las feministas porque rayan paredes, ¿no? Porque estas cosas, si no responden con cosas violentas, creo que es una forma mejor para resolver las cosas y los desacuerdos. No creo que compartidamente yo soy el único que se ha explicado esto, creo que por eso resuelve el punto de altas y restricciones de mi cámara y por qué nosotros vamos a ganar este debate. Sí, es mejor, perdón, personas más felices que un impacto más, es que vamos a tener una sociedad mejor. Panel, creo que no me importa que la sociedad esté mejor cuando los individuos no lo estén o no lo estén probados, ¿no? Yo te voy a probar cómo es que en mi mundo los individuos como persona y como ser único van a estar mejor comparativamente, porque Opo me dice, no, porque las personas que tienen adrenalina van a poder estar bien. Panel, no te sé cómo las personas deportistas son 1 en 1.000.000, aparte creo que ellas van a poder seguir haciendo tomar riesgos, pero siempre y cuando riesgos racionales, no van a saltar de un 5.º piso, pero van a poder saltar de 1. Luego, entendiendo esto, vemos que sí hay, el delta de Opo es mínimo, y 2, sí se puede dar en mi mundo. Entonces, ¿por qué voy a estar más feliz y me voy a poder desarrollar mejor persona en mi mundo? Creo que cuando yo puedo tomar esa pastilla y tomar la decisión racional, puedo entender cómo es que de verdad funcionan las cosas y cómo es que hay emociones que me vuelven inestable. Esto es importante porque entendemos cómo es que literalmente estas emociones que me hacen inestable me hacen no poder desarrollarme. Porque, por ejemplo, si Opo nos va a decir, el problema de los emprendedores es que la gente no se va a animar porque tiene miedo de tomar riesgos. Padre, creo que prefiero que no tomen ese riesgo y que ese riesgo esté medido y que ese riesgo esté, por ejemplo, sin irracionalidades para que sí podamos progresar completamente también y las personas van a estar más felices en mi mundo. ¿Por qué que las personas estén más felices es ponderativamente más importante que la sociedad en sí? Porque creo que la sociedad, uno, es difícil de probar y creo que no lo terminaron de probar. Entonces creo que lo que conforma la sociedad son las personas. Creo que cuando las personas van a estar felices es donde pueden armar la sociedad. Alta no probó porque las personas van a estar felices. Yo probé recién ahora porque las personas van a estar felices. Por lo tanto, entendemos cómo es que toda la migración de la sociedad alta depende de que las personas estén felices. ¿Y quién te lo explica? Yo en baja de gobierno. Por eso creo que comparativamente somos mucho mejor y alta porque, a ver, entonces resumiendo este argumento, ¿por qué voy a estar más feliz en mi lado de la cámara y por lo tanto voy a poder autorrealizarme mejor? En el sentido que voy a poder tomar decisiones racionales y voy a poder entender que, por ejemplo, si
yo, por ejemplo, tengo cierto dinero, puedo pensar en vez de comprarme una tele, puedo ahorrarlo o comprar comida. Entendiendo esto, vemos como que las personas van a poder explicar más o menos cómo es que de verdad funcionan las cosas. Pues entonces, para terminar este argumento y ponderarnos con alta de Oppo, creo que para ponderarnos con alta de Oppo, creo que hay un principal problema. Creo que uno, para un caso de mala fe, que la partida va a ser... Pero si la pastilla fuera tan mala, no lo olvidemos, porque que esto quiere mejor para sus ciudadanos. Pero segundo, creo que si son panel son grupos muy pequeños y creo que el delta comparativo es el mínimo del lado de alta de oposición, ¿no? Entonces creo que comparativamente creo que alta oposición será asignada. Y ponderando importantemente el principio de libertad. Panel, creo que el principio de libertad es posible vulnerarse en el sentido que puedo ser más feliz como sociedad y en el sentido que puedo hacer mejor las cosas, ¿no? Creo que comparativamente el principio de libertad, uno, no me he mecanizado porque es tan importante, dos, no me he mecanizado porque la gente lo valora, pero yo este mecanismo como era es sacrificable en el sentido que yo puedo mejorar como sociedad en el momento donde puedo ser más feliz. Creo que eso es lo más importante de este debate y lo importantemente es comparativo. Esta extensión, vamos a hacer la segunda extensión de mi cámara, que es un deber moral del Estado, es un argumento de principios. El Estado, como concepto, tiene un deber moral muy fuerte con sus ciudadanos por la violencia ejercida por ambas caras de la moneda en un periodo establecido de tiempo, ¿no? Entendemos como que con esa medida es la mejor opción para saldar el deber moral del Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado ahora dice, ok, mi policía ya no será violenta y ustedes no serán violentos, creo que comparativamente el Estado cumple su deber moral de proteger a sus ciudadanos y fortalecer el contrato social. Porque eso es supremamente importante, porque vemos como ahorita mismo el Estado está totalmente legitimado. Creo que cuando nosotros entendemos que lo que queremos hacer es dar legitimidad al Estado, porque el Estado es supremamente importante, di que hay que entender que el Estado necesita que la gente pueda reaccionar, que la gente sea menos violenta para poder cumplir el contrato social. También hay un deber mutuo por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad tiene deber con el Estado y el Estado tiene deber con la ciudadanía. ¿Dónde se cumplen mejor estos deberes? Los deberes de estos se cumplen en el mundo donde literalmente estamos dando esa facilidad para que puedan pensar un poco más y sean bien violentos. Creo que asumiendo esto, creo que con esto, el principio de libertad que nos trajo Alto de Oppo es cero comparativo y literalmente no puede entrar a este debate, ya que creo que no nos han mecanizado por qué es tan importante y por qué la gente le importa tanto que no está dispuesto a perder. Yo te estoy explicando cómo es que mi mundo puede estar dispuesto a perder a cambio que el Estado les cumpla sus cosas. Por ejemplo, el Estado tiene, como todos sabemos, un contrato social con su población, ¿no? Vemos como en los últimos años el contrato social ha estado muy desestimado y ha estado muy descuidado por la ciudadanía, ¿no? Entonces vemos como comparativamente dónde está mejor ese contrato social, creo que en mi mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque, ojo, pandemia, es importante. ¿Por qué ese contrato social es tan importante y muy atingente con la emoción? Dos, es muy importante en el sentido que uno, cuando legitimamos el tener más conexión y podemos también resolver el clash de altas de las cosas tipo de movimientos sociales, pero dos, y más importante, en principios, como vemos que un Estado legitimado, en principio va a poder literalmente tener más presencia y va a poder cumplir un deber moral y saciar una deuda pendiente con la ciudadanía. Creo que en principios es totalmente ponderativo y totalmente importante. Dicho esto, explicado los tres documentos, vamos a ponderarnos. Creo que ponderación con la alta oposición ya lo vine explicando, pero ahora con la alta de gobierno. Creo que la alta de gobierno se queda ahí, creo que nos dice, vamos a tener una mejor sociedad. Ok, creo que no me explica por qué, uno, la mejor sociedad es importante, dos, porque la mejor sociedad no se basa aparte de los individuos. Soy el único que yo te explico aquí, pues que gracias a la felicidad de los individuos y gracias a que estas personas pueden vivir una mejor vida, como que vamos a tener de verdad una mejor felicidad y vamos a tener una mejor sociedad en sí misma. Creo que cuando no hay este link en alta de gobierno vemos cómo faltan mecanismos y faltan ideas, pero en segundo lugar los he probado como es que el deber moral del Estado es superior a cualquier otra cosa que nos pueden haber traído ellos. Luego con alta de oposición, creo que a alta oposición también alta de oposición le faltan un montón de mecanismos para explicarnos porque todos sus principios son importantes. Creo que si me sacan con un caso de la pastilla puede ser mala, uno de ser comparativa y yo lo veo un poco ardilla, porque si no, ¿qué se defendería gobierno? Entonces, dicho esto, como de reitero los agradecimientos, les amo mucho a todos, a todo el mundo. Debo dejarlos a esa buena persona. Adiós. Agradecemos a la extensión de gobierno por ese grande su discurso y ahora sí damos pie o damos chance para que la extensionista de oposición nos dé su discurso. Si elegiera tuviera la palabra, pero si antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. Hola, ¿se me escucha bien? Gracias por eso, ya acabo mi discurso. Sí, se escucha, sí, se escucha bien. Ya, voy a poner mi timer. Ya, antes de empezar quiero dedicar este discurso a la Sociedad de Debate Trainer. Ahora sí, 1, 2, 3. Ok, bueno, el primero que todo voy a empezar argumentando, voy a empezar diciendo nuestros argumentos. Primero primero tenemos el más importante, de que es en contra de la ley, y el segundo es de que gente
la gente mala lo podría, o sea, podría favorecer a los criminales. Empiezo con el de que está en contra de la ley. Ok, lo que creo que ninguna casa de proposición ha entendido es que pueden haber personas que ya se regulan, que no son tan impulsivas y que son pacíficas, y que si lo toman esa pastilla sería mucho más pacíficas y mucho menos impulsivas, por lo tanto no necesitarían realmente esa pastilla. Pero ¿qué pasa? Igual nos están obligando a tomar la pastilla, igual todos somos estrictamente obligados a tomar la pastilla. Entonces nos están haciendo hacer algo en contra de nuestra voluntad, están violando nuestros derechos como humanos. Es completamente horrible lo que nos están haciendo, porque no nos están obligando, están rompiendo nuestros derechos, y ellos dicen que no importa porque el fin justifica el medio. Pero nosotros creemos y sabemos que eso no es real, ya que hay algunas personas que no lo necesitan, y sería completamente ilegal que aún así, aunque no lo necesitemos, nos obliguen a tomarlo. Por lo tanto, estarían rompiendo la ley en su mundo, se estarían ignorando completamente nuestros derechos más básicos, y sería completamente injusto e ilegal. Una violación completamente de los derechos humanos. Y ahora voy a continuar con nuestro segundo argumento, de que es de que a los criminales les favorecería esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y no actúas sin pensar antes? Te da mucho más tiempo de pensar antes de actuar, te da mucho más de pensar tus crímenes para esas personas que son criminales, te da mucho tiempo de pensar en no dejar cabos sueltos. Por lo tanto, sería mucho más fácil para todo el mundo cometer crímenes, ya que se tomarían el trabajo de pensar, ya que esas pastillas te afectan la cabeza de alguna manera que parece un poco como una droga. Para empezar, la pastilla te afecta la cabeza de una manera extraña, para que tú puedas pensar antes de actuar. Por lo tanto, a los criminales les favorecería mucho más esa pastilla. Y al ser tú más pacífico, los criminales también dejarían la violencia y no harían escándalos, por lo tanto podrían cometer sus crímenes mucho más fácilmente, y mientras en su mundo dicen que todo está tranquilo, no sé qué, pero en verdad por debajo, por lo que no se ve, está todo siendo horrible, ya que las personas están siendo forzadas a hacer cosas en contra de su voluntad, violando sus derechos. Los criminales están robando todo, pero nadie se da cuenta, porque justamente están pensando mucho más sus crímenes. Y ustedes dicen que en su mundo se respetan mucho más los derechos y se cumplen, pero acabo de demostrar que en verdad en su mundo lo están haciendo una violación de derechos inmensa. Quiero recalcar que cada argumento que estoy diciendo lo va a impactar y extender mi segunda oradora, y ella también va a refutar todos sus argumentos de las cámaras contrarias. Después, también es importante que siempre hay un poco de impulso en la vida de nosotros, ya que sin un poco de impulso no vas a traer como que esas pequeñas ideas a la cabeza que te permiten vivir realmente la vida. Y sentimos que en su mundo sería como que un poco aburrido, ya que nadie realmente está vivo, ya que las personas que no eran impulsivas y que eran pacíficas
como dice en la info slide y en la moción, se les baja mucho más a todas las personas, a todos como que les restan la impulsividad y les suman lo pacífico. Por lo tanto, las personas que ya lo eran se vuelven como que mucho menos vivas, por así decirlo, porque es parte del ser humano ser impulsivo y es parte del ser humano traer el conflicto, ya que con el conflicto se pueden resolver varias cosas, el conflicto no siempre es malo. Ahora voy a empezar refutando algunas cosas y no me sobra tiempo, pero antes de eso, ¿hay algún POI para salvar su caso? Sí, falta. Mira, es que creo que el Estado también vulnera tu derecho a la libertad diciendo, hey, no mates, pero creo que es un beneficio para la sociedad. También creo que tu caso está fuera cuando entendemos como cuando es necesario, el principio no me importa. Eso después lo va a contestar mi segunda oradora. Ahora sí voy a empezar a refutar. En alta de gobierno nos dicen que en su casa, en su mundo se va a cumplir mucho más los derechos, no les importa el medio, o sea, para el fin. A las personas más afectadas van a ser la gente impulsiva, pero en cambio a la gente que no es impulsiva no les va a afectar tanto. Eso es completamente falso. Por favor, lean la info slide y la moción. Los derechos, ya dije, se van a ver mucho más respetados en mi mundo. Y el fin y el medio sí justifica, o sea, no está bien decir que el fin justifica el medio, eso está mal. Y por todas estas cosas que dije, olvido de oponer, sino también de... Agradecemos a la extensión de gobierno, perdón, de oposición por ese grandioso discurso y para cerrar el debate en su bancada, llamamos a Látigo de... me estoy haciendo palabras, llamamos a Látigo de gobierno. Yo quiero terminar ahora, pero si antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. Ya, como prueba de audio, voy a agradecer a toda la sociedad de Debate Trainer, al padre Fabián, a Sebastián, a Fernanda y a todo el equipo académico del TDT. De verdad, muchas gracias. Yo creo que acá solo está Valeria, bueno, Aitana, que también ayudó, Catalina, y muchas gracias, de verdad. Bueno, Lara también, que es parte del equipo académico. Y nada, sin nada más que decir, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, creo que hay que aclarar algunas cosas en este debate. Creo que mi discurso se va a ir dividiendo en 3 partes esenciales. Primero voy a refutar todo lo que me dijo la Cámara Alta de Oposición, después voy a refutar lo que me dijo la Cámara Baja de Oposición y después voy a hacer algunas comparativas que veo necesarias y si es que me alcanza el tiempo voy a hacer una reconstrucción de todo mi caso. Comenzamos con la Cámara Alta de Oposición. La Cámara Alta de Oposición me trae un caso que me parece un poco injusto para el lado de nuestra Cámara, ¿no? Ustedes, panel, ven cómo ellos dicen que estas pastillas se tienen que tomar cada 5 horas, lo cual no creo que tengan fiat para hacerlo dentro de esta moción, y también nos dicen que esto podría traer algunos perjuicios. Ok, vamos a asumir el peor mundo de la Cámara de Gobierno, donde estas pastillas se tengan que tomar cada 5 horas y puedan causar algunos efectos secundarios. Yo creo que aún así se tengan horas, el beneficio de estas es mucho más grande, ¿no? Vemos cómo estas pastillas, la violencia, y cómo eliminar la violencia. ¿Por qué eliminar la violencia es bueno? Porque creo que ya ha explicado mi primer orador cómo los movimientos sociales se van a ver mucho más pacíficos y se puede llegar a acuerdos como que de una mejor manera y no es necesario como que rayar monumentos, rayar paredes, o hasta en estos movimientos se mata gente, ¿no? Entendemos cómo estos beneficios son mucho más grandes del lado de nuestra Cámara. Creo que además de eso, el siguiente punto de la Cámara Alta de Oposición es que me dice que van a traer perjuicios o problemas secundarios, ¿no? ¿Cómo vamos a asumir estos problemas secundarios? Como problemas que pueden pasar pero no te van a matar.
Entonces, ¿por qué sigue siendo más beneficioso en nuestra cámara? Porque aún así estas personas van a ser muy pocas. Entendemos que la vacuna, por ejemplo, del COVID, también puede traer efectos secundarios, pero pasa en una de 40 millones de personas en el mundo. Estoy exagerando un poco, pero es para que entiendan la magnitud de lo que nos están diciendo en la Cámara Alta de Oposición, ¿no? Entendemos que estos beneficios van a ser muchos más grandes y estos perjuicios que me trata de traer la Cámara Alta de Oposición van a ser mucho menor. Pero ahora voy a asumir el peor de los casos posibles, donde esa pastilla pueda matar a algunas personas. Aún así, nuestra cámara sigue trayendo más beneficios, porque como explico, estas personas que van a morir van a ser una en 40 millones y aún así vamos a traer menos violencia, que comparativamente la violencia en el status quo actual mata más gente de lo que esta pastilla podría hacer. Entonces yo creo que estos problemas de está muriendo gente con esta pastilla al tomarla es reducido, porque ellos en su mundo también hay muertes, pero estas muertes son por violencia, ¿no? Entendemos esto desde el punto que porque un partido de fútbol, un equipo determinado, sus hinchadas se pelean entre sí y muere mucha gente. Ahora voy a ir con el caso baja de oposición. ¿Cuáles son los dos argumentos que me trae baja de oposición? Baja de oposición me trae un mundo en donde estamos vulnerando los derechos esenciales de las personas y además me trae un argumento que considero que no tiene nada que ver con este debate, que es los ladrones o personas malas que roban se van a ver beneficiadas, ¿no? Vamos con el primer punto, que es estamos vulnerando los derechos de las personas a elegir si pueden tomar, si quieren tomar esta pastilla o si no quieren tomar esta pastilla, ¿no? Entendemos que sí, de alguna manera se están violando estos derechos, pero por otra parte lo veo ilógico porque entendemos que el Estado es la que está promoviendo estas pastillas y todo esto del Estado y demás son los que crean las leyes dentro de sus países, ¿no? Entonces entendemos que el Estado puede hacer algunos arreglos dentro de la ley y hacer que esto sea obligatorio, pero aún así no cambia en nada y el Estado no es quien promueva estas pastillas, pero igual sea obligatorio. Entendemos que el beneficio al final del día va a ser mucho más grande, ¿no? Porque vemos cómo la gente va a dejar de ser violenta, van a dejar de haber muertes por violencia, ya sea familiar, porque a veces una pareja tiene peleas y reaccionan de una manera inconsciente y no pueden pensar los hechos antes de hacerlo. Y de manera micro también estamos haciendo que algunas decisiones sean pensadas, como tener un hijo, ¿no? Esta pastilla va a hacer que veas las cosas con calma y veas si es que de verdad tienes la capacidad para tener una familia en este momento, ¿no? Entendemos que dentro de eso la pobreza se va a ver reducida, ¿no? Porque tener un hijo sin tener plata es criarlo en un contexto de pobreza y no tan beneficioso como el hijo. Aún así puede tener una buena vida, o sea, puede ser feliz, pero se va a ver perjudicado por no tener tanto dinero como otras personas. Ahora sí, antes de que se abra mi minuto protegido, ¿toda alguna cámara de oposición? 3, 2, 1. ¿Nadie? Ok. Entonces, creo que resolviendo esos puntos, queda claro cómo es que las cámaras de oposición tratan de manejar el caso a su favor. Pero ahora, siguiendo con el punto de lo de obligatorio, en Brasil, por ejemplo, han decretado que las vacunas contra el COVID son obligatorias para todos. Entonces, creo que vamos a explicar esto de una mejor manera, ¿no? ¿Por qué está yendo contra los derechos, pero es más beneficioso? Porque el COVID sabemos que tiene una alta tasa de mortalidad, entonces va a haber más gente muerta en el lado donde no se obligue, porque hay muchas personas que consideran que esta vacuna te trae muchos efectos secundarios, te puede matar, pero vemos ahora sí comparativamente cómo es que es mejor obligando a la gente en vez de dejándolo elegir a ellos. Ahora voy a pasar a reconstruir mi caso, ya que he refutado y comparado toda la Cámara de Oposición.
¿Qué es lo que te trae nuestra cámara? El primer argumento, mayor felicidad. El segundo argumento, deber moral del Estado. ¿Por qué vamos a tener mayor felicidad? Porque al tomar decisiones más claras va a haber un mejor resultado al final del día, ¿no? Esto ya te lo explica mi primer orador. Y el segundo argumento, deber moral del Estado. Al poner esta pastilla, yo creo que varios problemas se resuelven, ¿no? Como la seguridad Tiempo. ciudadana. Muchas gracias. Agradecemos al látigo de gobierno por ese grandioso discurso y para cerrar este magnífico debate llamamos al látigo de oposición. Gira tu nueva palabra, pero sin antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. A tu primera palabra. Primero le quiero dedicar este discurso a la sociedad de debate. Eso en 3, 2, 1. Bueno, para el primero voy a empezar refutando algunas cosas que dijo. Primero, están comparando todo esto con la vacuna del COVID, lo cual es algo totalmente innecesario, porque la vacuna sí es algo necesario, como ya vimos, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero la pastilla no lo es, lo cual ya explicó mi compañera, y lo cual yo también voy a explicar un poco más adelante. Después, están diciendo que será un mundo mejor porque habrá menos protestas, menos muertes, lo cual es mentira, porque lo que no están tomando en cuenta es que la pastilla te va a hacer más pacífico, tal vez te va a hacer menos intenso, pero no te quita todos esos malos valores que tienes. O sea, la pastilla no es que automáticamente la tomas y vas a ser totalmente una buena persona, ya no vas a querer hacerle daño a los demás. No, no quita los valores malos, los calma, pero su cabeza, su mente, su forma de pensar de las personas sigue completamente igual, intacta. Después, en acta de gobierno nos dicen que es un mundo sin violencia, o sea, nadie las protesta, si están respetando sus derechos, pero no se dan cuenta que en su mundo ellos mismos están violando los derechos, están violando los derechos de las personas porque los están obligando a usar algo que es innecesario. Ya, como ya dijo mi compañera, los están obligando a usar algo contra su voluntad. Es como si les quitara su personalidad, lo cual no les puedes obligar a hacer algo, porque están creyendo que ser impulsivo es algo malo, lo cual quiero recalcar que no es mentira. Ser impulsivo no significa hacer daño, solo es tal vez pensar y actuar, lo cual no es malo, sino que, como dijo mi compañera, te ayuda a disfrutar la vida, porque a veces tienes que cometer riesgos y es mejor para la vida, te hace sentir mejor. Lo cual, ¿qué pasa si para las personas que ya son pacíficas, si toman esta pastilla lo serán aún más? O sea, creo que hay un límite para ser pacífico, van a pensar todo demasiado, van a estar nerviosos, no van a estar como viviendo la vida de verdad. Después, como ya dije, no te va a quitar los valores, o sea, no estarías mejorando la sociedad como en ese aspecto, ya que todos los problemas vienen de las personas y no, esa pastilla no te los está quitando. Como ya dijo mi compañera, a las personas que ya son pacíficas, esta pastilla hace todo el pollo. Sí, ¿me puedes explicar cómo tomar decisiones sin pensar es bueno? A veces es bueno. O sea, tal vez tú quieres hacer algo, pero estás pensando, no, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si tú ya por sí eres así de nervioso, así de pacífico? Si tomas esa pastilla, lo serás más. O sea, nunca vas a poder hacer nada, disfrutar completamente, porque siempre vas a estar en ese constante miedo, lo cual no te está dejando vivir como 100% bien. ¿Dónde iba? Ya, por eso es completamente innecesario tomar esas pastillas para las personas que ya son pacíficas. Las estás obligando, es como si las obligaras a tomar un calmante que no necesitan, están gastando en ese calmante que no necesitan, ya sea si lo compran ellos o el gobierno, no importa, pero están gastando en eso que no se necesita, porque a todos, como dijo mi compañera, esto les afecta por igual, no es que a uno le va a afectar más que al otro, no es que la pastilla va a saber si tú eres más impulsivo. Después, quiero aclarar, como ya dije, que estas pastillas no te cambian los valores, pero sí tu personalidad, que son dos cosas completamente diferentes. Tú no puedes obligar a una persona a quitarle eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si una parte donde deseas ser más impulsivo, te gusta cometer riesgos? Si te toman esa pastilla vas a cambiar completamente de un día para otro y tú no vas a tener opción de eso. O sea, te están obligando, es como o la tomas, no tienes opción. Así que
Por eso en mi cámara es un mejor mundo, ya que no estamos violando los derechos de ninguna persona al obligarlos a tomar esa pastilla que no la necesitan. Que gracias, orgullosa de debatir. Agradecemos al látigo de oposición por ese grandioso discurso y en general agradecemos a todos los oradores por este magnífico debate. Pues bueno, como que vamos a quedar aquí.